Sí, puestos de pie, hermanos, buenos días. Quiero pedirles que me acompañen en el Salmo 32. Amén. Salmo 32 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice el dicho que recordar es volver a vivir. Y esta semana mi familia me compartía que estuvieron viendo algunas fotos de nuestra infancia, de las niñas, de mi esposa y también las mías. Esas imágenes que nos recordaban precisamente cuando éramos pequeños. Les debo confesar algo que ellas me confesaron a mí. Fui víctima de bullying. Se reían de mi corte de pelo, que si tenía dientes o no. Así que, como todos niños, traviesos e inquietos. Y eso es lo que, mientras ellas me compartían esto, recordaba imágenes que estoy seguro que muchos de nosotros tenemos presentes. Recordé imágenes que se quedan grabadas en nuestra memoria, que quizás no somos directamente los actores de esas imágenes, pero las conocemos. ¿Como cuáles? Bueno, ¿quién no tendrá presente la imagen de un niño pequeño que ha sido descubierto comiendo las galletas, que sacó las galletas del tarro, de la caja, y cuando es descubierto y confrontado por sus padres, la cara llena de migajas, esconde las manos detrás y dice, yo no me comí las galletas? ¿O quién no habrá visto imágenes incluso de aquel niño que con un marcador en su mano, las paredes han sido pintadas y los papás le preguntan, ¿fuiste tú quien marcó las paredes? Y el niño dice, no, y le echa la culpa al perro. Eso, ¿qué es lo que, mientras pensaba en esto y recordaba, ciertamente nos reímos, porque es una mentira absurda, es algo tan evidente que no hay forma de justificarlo, no tiene justificativo alguno. Y nos reímos porque los consideramos travesuras, pero la evidencia delata a los pequeños. Sin embargo, esas escenas revelan algo más profundo, revela un instinto que todos traemos desde la cuna. Este instinto es el escondernos cuando somos descubiertos.
Con el tiempo lo que hacemos es que lo volvemos más sofisticado. Ya no negamos las migajas en la cara. Lo que negamos es a través de unas vidas ordenadas, unas vidas que por afuera muestran que todo está bien, sonrisas que son ensayadas. El Salmo 32, como acabamos de leerlo, descubre el punto moral más bajo en la vida del rey David. El rey David, en ese momento cuando redacta este Salmo 32, había pasado un tiempo en el cual este hombre asesinó a uno de sus hombres más fieles. David mandó a matar con premeditación para encubrir otro pecado. David mandó a matar a Urías para encubrir un adulterio con Betsabé. Ella había quedado embarazada. Y lo que siguió después de ese acto fue un año en el cual David guardó silencio ante su pecado. ¿Y cómo lo guardó? Fue hasta el momento en el cual Dios envió a otro hombre. Dios envió al profeta Natán. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el muro detrás del cual David estaba guardando esos pecados se cayó, se vino abajo. Sin embargo, como se darán de cuenta, el Salmo 32 no comienza con la culpa ni la oscuridad que David confiesa. Comienza con una sola palabra. Comienza con la palabra bienaventurado. Bienaventurado, feliz, dichoso. Y esa es la primera palabra del Salmo, no es la última. Pareciera que fuera contradictorio, porque debería comenzar con lo opuesto, con una confesión. David pone en este salmo, en primer lugar, la conclusión de él, porque él quiere que nosotros sepamos algo antes de entrar al texto. Hay una salida, dice David, y él la encontró. La salida de un hombre que comienza a decir bienaventurado y que hay esperanza para nosotros en este día. Este salmo nos llevará a tres realidades que David vivió en carne propia. ¿Cuáles son estas? El destructor silencio del pecado encubierto, el perdón completo e inmediato de parte de Dios y la vida que este perdón transforma. Acompáñenme brevemente a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y rogamos para que tu Espíritu Santo opere en medio de nosotros, de manera que seamos evidenciados si hay algo que tengamos que sacar de nuestro corazón en esta mañana. Tu palabra, administrada por el Espíritu Santo, es la única que puede lograr ese propósito. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el versículo 3, si tiene su Biblia, yo quiero que me acompañe de manera continua. El versículo 3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El callar, el pecado agotó sus fuerzas, las fuerzas de David, y esto le llenó de una vida, de un gemido que no cesaba en silencio. David comienza describiendo no el pecado que cometió, pero sí comienza diciendo el silencio que vino después de haber cometido ese pecado. Dice, mientras callé. Estas son dos palabras que definen lo que sigue después. El problema no es solo lo que David hizo. El problema mayor era lo que él decidió hacer luego de haber hecho o cometido aquel pecado. ¿Qué fue lo que él hizo? Fue quedarse en silencio, fue guardar esa confesión. ¿Cuál es el costo? El costo, dice el salmista, fue que sus huesos
se envejecieron. Así lo retrata de una forma poética. Es un gemido que no cesaba en su interior. Y David pasa algo, que David sigue siendo el rey. En el momento en el cual él cometió ese asesinato y ese adulterio con Betsabé, él siguió siendo el rey. Él no renunció al trono, sigue con el título, pero por dentro, en su interior, en su alma, hay algo que se ha ido apagando sin que nadie lo pueda notar. El silencio no destruye de una vez. El silencio va erosionando, como el agua puede ir erosionando la tierra que lo rodea. El silencio es lento y constante hasta que cae. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que somos propensos a callar nuestra culpa, nuestro pecado, y a pretender que todo alrededor puede estar bien. Mientras tanto, por dentro nos vamos desgastando. Y eso es lo que el salmista dice, que mientras él cayó, sus huesos se fueron debilitando. La estructura que lo sostiene, todo lo que es el armazón interior de su alma, y es lo que quiere dejarnos saber, que poco a poco se fue desgastando, poco a poco fue mermando, y llega a este momento en el que ese desgaste lo lleva a caer en evidencia. No se puede normalizar el silencio ante tal circunstancias. Este silencio es la señal de que algo necesita resolverse. Dios pone ese gemido en nuestro corazón, en el corazón, y es no para que aprendamos a vivir, todo lo contrario, lo pone para que busquemos lo que David encontró del otro lado del Salmo. ¿Se imagina usted una deuda no ignorada? Una deuda no ignorada simplemente no desaparece porque la ignoramos. ¿Qué es lo que hace? Que acumula intereses con el tiempo. Sigue creciendo. Aun y cuando nosotros querramos o pretendamos que no existe, la deuda por detrás sigue aumentando. Muchos de nosotros hemos hecho precisamente eso con la culpa. Hemos decidido no nombrar ese pecado. Hemos decidido no nombrar lo que hemos hecho. Hemos preferido construir una vida alrededor de esa no confesión. Lo que quiero en esta mañana es que ustedes piensen en lo siguiente, y deseo que lo tengan presente, muy presente, que Dios no está aquí para cobrarle una cuenta. Dios está en esta mañana diciéndole a usted, yo estoy aquí para cancelar la deuda. Pero eso no ocurre simplemente por efecto del azar. Se necesita una acción de nuestra parte. Necesitamos llevar a cabo esa acción. ¿Qué es lo que debemos hacer? El primer paso está en no fingir más lo que sabemos que está dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que debemos hacer, por lo tanto? Debemos traer a la luz esa culpa, ese pecado encubierto. No lo podemos dejar más olvidado. La mano de Dios agravó continuamente el peso del silencio hasta secarlo por completo. Así dice el versículo 4. Si usted lo tiene, léalo conmigo. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 4 añade algo que lo cambia todo. No es simplemente que David se siente culpable, es que Dios está de forma activa realizando algo en el interior de David. ¿Qué es lo que él está llevando a cabo? Está
trayendo un peso en el interior del salmista. De día y de noche, sin pausa, dice David. Su verdor, su vitalidad, su capacidad de vivir plenamente se convirtió de un momento a otro, o iba continuamente convirtiéndose en una sequedad de verano. En el cercano Oriente Antiguo, esta imagen era el agotamiento total. La tierra se resquebrajaba y no tenía más nada que dar. Así que podemos ver de qué manera David trata de comunicar el efecto del silencio, el efecto del pecado no confesado, cómo lo va secando poco a poco, de manera continua. Es que esa mano de Dios fue actuando en el corazón de David. ¿Para qué? Para que él se diera de cuenta de cuál era su condición. La mano de Dios sobre David no es un castigo arbitrario, es la misericordia divina actuando. Dios lo que hizo fue negarse a dejar a David en el lugar equivocado. David seguía siendo el rey y estaba cómodo por fuera, pero por dentro se iba reduciendo a escombros en su alma. La presión que ejerce es la que está empujando con un sentido, con un propósito. Esa presión que Dios estaba llevando a cabo en David lo está empujando hacia el único lugar en donde la verdadera felicidad se encuentra, en donde la verdadera felicidad es posible. ¿Cuál es este lugar? Este lugar lo estaba llamando a comparecer delante del Dios Santo. Hay noches en que todo en nuestra vida puede estar en silencio. Y precisamente ese silencio aparece, en esa quietud aparece como si no hay nada más. ¿Qué es lo que el silencio hace? Provoca esa distancia, esa separación. Y David lo reconoce. David lo que está diciendo es, ese silencio fue un peso en mi alma. No es casualidad, el versículo 4 dice que la mano de Dios no cesaba ni de día ni de noche. La mano de Dios no estaba dispuesta a levantarse hasta el momento en que David hiciera confesión. Nuevamente, no era castigo, era todo lo contrario, era la misericordia de Dios que se negaba a rendirse y que lo tenía preparado para un momento preciso, para un momento adecuado. Y es lo que la Biblia nos llama a nosotros en esta mañana a hacer, a no resistirnos cuando sabemos que en nuestro interior la mano de Dios está pesando y la mano de Dios nos está empujando hacia la confesión. La única cosa que se puede convertir en ese peso es un cántico. Ese peso lo que lleva a cabo es que eventualmente nosotros podamos cantar como lo hicimos esta mañana. Si el silencio tiene ese costo, si la mano de Dios está empujando al hombre hacia la salida, ¿qué es lo que encuentra David cuando finalmente deja de resistir y lo confiesa? Los versículos 1, 2 y 5 dicen lo siguiente. Voy a leer el 1 y el 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué es lo que podemos ver ahora? Entonces podemos ver que David puso la conclusión al principio. David comienza diciendo, es feliz, es dichoso, es bienaventurado el hombre, aquel que confesó. Ahora David lo que está diciéndonos el versículo 1 y 2 es que él ya está del otro lado de la confesión.
Y ahí es que por eso, por esa manera, de esa manera es que él puede decir, es bienaventurado, es feliz el hombre que ha hecho esto. Cuando la deuda queda saldada, ¿qué es lo que sucede? Aquel que ha incurrido en una deuda se va triste porque ya no tiene que pagar un cheque cada mes. Se va muy triste porque ya no lo pueden llamar los de colección. No suena más mi teléfono. ¿Qué pasa? Los de colección. Está feliz, es dichoso y se expresa de una manera eufórica porque ahora ya no hay más deuda que lo persiga. Y es lo que David precisamente nos dice. La deuda ha quedado saldada. El documento que registraba se canceló. No se archiva para volver a revisarlo después. No se guarda como evidencia. Simplemente se cancela. Ya ese documento deja de tener un valor legal. Ya no tiene efecto. Ya no hay poder que el deudor tiene sobre aquel que le debe. Eso es lo que Dios hace con nosotros. En 3 acciones precisas Dios nos lo muestra en el Salmo. Dios nos muestra en el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Luego dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 3 acciones. La transgresión es perdonada, es levantada y es llevada lejos. El pecado es cubierto, fuera de la vista de Dios. La iniquidad, ¿qué ha sido con la iniquidad? La iniquidad no se es imputada más al confesante. David dice, la iniquidad ya no cuenta más, no tiene valor en el registro. Si usted está aquí convencido que su deuda es demasiado grande para quedar saldada, escuche esto. David, adúltero, asesino, en su expediente, si el FBI lo revisaba, David iba preso. Pero el Salmo comenzó diciendo que el adúltero, que el asesino es bienaventurado. No porque Dios se hizo de la vista gorda, sino porque el documento quedó cancelado completamente, sin excepción, sin letra pequeña. Las consecuencias de algunas decisiones, por supuesto que permanecen. Eso es real y no lo podemos ignorar, no lo podemos evitar. Pero hay una diferencia enorme entre enfrentar consecuencias con un registro cancelado ante Dios y enfrentarlas todavía cargando esa deuda. El perdón no cambia el pecado. El perdón no cambia el pasado, el pecado sí. El perdón no deshace lo que usted y yo hicimos. El perdón deshace lo que eso dice sobre usted ante Dios. Esa es la sentencia de la gracia. La gracia dice, esto es quien tú eres ahora. El perdón deshace lo que usted hizo. David en un instante deja de encubrir su pecado y lo confiesa. Dios perdona toda aquella maldad. Nuevamente dice el versículo 5, mi pecado te declaré, no lo encubrí. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré y tú perdonaste. No sé si ustedes pueden ver. Tenemos el pasaje, ahí está. Dice, versículo 5, preste atención por favor. La segunda parte dice, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Notaron que no hay un proceso en el medio? No hay nada entre la confesión de David
y el perdón de Dios. No hay un proceso, no hay una condición adicional, no hay cláusulas que digan, eres perdonado si llevas a cabo tal o cual acción. El perdón llegó en el mismo momento en el que David abrió la boca. Y esto me recuerda a una imagen que se dio miles de años o 1000 años más adelante. En este caso fue en el Gólgota. Jesús estaba en la cruz y tenía a 2 criminales a sus lados. Y uno de ellos reconoció a Jesús como su Salvador. Y en ese momento Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo el que estaba en la cruz? Absolutamente nada. Sus manos estaban clavadas, había sido, y seguramente sus pies también lo estaban. ¿Qué podía hacer él para ser salvo? ¿Qué podía hacer aquel ladrón en la cruz para merecer el perdón? Simplemente confesarlo. Hay personas que llevan años, seguramente aquí, experimentando eso, porque llevan años posponiendo el momento de venir delante de Dios y confesar sus pecados, esperando sentirse más listos, más arrepentidos, más dignos. Y quiero decirle algo en esta mañana con la máxima claridad que se me permita. La dignidad no es el requisito para ser perdonado. La honestidad sí lo es. El honesto puede ser perdonado instantáneamente. Y hay otro grupo también que ya vivió el momento, pero desde ese entonces ha vuelto a recoger lo que Dios tiró lejos. Para usted, en esta mañana, el perdón de Dios confesado por David en el versículo 5, usted lo ha visto, fue de forma instantánea, pero también lo fue permanente. Dios no se retracta, no condiciona, no vuelve a revisar el documento. Recoger lo que Dios tiró lejos es falta de humildad, es no creer lo que Él hizo en la cruz, es poner en dudas la palabra que Él ha emitido para nosotros. El veredicto ha sido cancelado. Muchas veces creemos de que el pecado que hemos cometido es tan grande que no lo podemos pasar por alto. Y sigue viniendo a nuestra mente como una pesadilla. Sigue viniendo a nuestra mente como un fantasma. La Biblia nos dice de que si Él lo perdonó, ha sido cancelado. Si el perdón de Dios es así de completo, su decreto es definitivo e irrevocable. ¿Cómo luce entonces la vida del hombre que realmente lo ha recibido? La vida de aquel hombre que ha recibido el perdón luce de una forma distinta. Ahora este hombre que ha recibido el perdón de parte de Dios tiene dentro de sí alegría, hay en su vida una riqueza. El perdonado se acerca a Dios con libertad en lugar de huir de su presencia. Y dice el versículo 6, por eso, por tal motivo, como consecuencia de tu confesión, como resultado de haber sido perdonado, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Se da de cuenta de que ahora David está diciendo, el que ha sido perdonado es santo. ¿No es eso causa de alegría por parte del pecador? De que ahora no solamente ya no es más un esclavo del pecado. Ahora Dios y David dice, ahora esta persona
es santo. Y esta persona anhela algo: orar a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Y hay personas que pueden llevar mucho tiempo describiéndose o describiendo, debo decir, a Dios. En este lugar habrán personas que saben perfectamente la teología y cuando hablan de Dios pueden expresarlo de una forma certera, apropiada. Pero que la realidad en el privado llevan tiempo sin hablar con Dios. No se trata de una fórmula teológica. La verdad es que la confianza en Dios es puesta por parte de aquellos que lo anhelan. Hay casi siempre una razón cuando esto no sucede. La razón por la cual no queremos venir a Dios es porque tenemos algo que nos impide. Tenemos en nosotros mismos una pared invisible que se interpone. El versículo 6 dice que el versículo 6 no describe un esfuerzo, describe una consecuencia. El perdón produce acceso total. El perdón nos da el acceso y produce a su vez esa oración. No es al revés. El perdón nos acerca a Dios. Y hay otro grupo que ya cruzó esa pared, que confesó y fue perdonado, pero que todavía ora como el que no está seguro de ser bienvenido por Dios. Para ustedes esa seguridad, esa inseguridad no viene de Dios, viene de no creer todo lo que Él dijo en el versículo 5, de el por esto del versículo 5. En el versículo 6 encontramos ese fundamento del perdón recibido. El registro ha sido cancelado, ya no hay más una pared, ya no hay más una distancia, solo una puerta abierta esperando entre usted y Dios. Yo quiero enfatizar y decir que cuando nosotros no queremos llegarnos a Dios es porque el pecado nos aleja de Dios. Pero por el contrario, si estamos cerca de Dios, queremos estar lo más lejos posible de todo lo que es pecado. Así que queda en nosotros en esta mañana hacer una evaluación al respecto. ¿Qué es lo que más me seduce? ¿Hacia dónde quiero estar? ¿Hacia dónde inclina mi alma? ¿Qué es lo que deseo? ¿Deseo estar más cerca de Dios? ¿O repelo aquello que tiene que ver con Dios? Porque si ese es el caso, hay algo que está impidiéndolo. Y solo ustedes y su conciencia lo saben. El perdonado encuentra en Dios un refugio seguro que lo guarda y lo rodea de cánticos de liberación. El versículo 7 dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hay una diferencia entre conocer el concepto de refugio y haber encontrado un lugar. Y David no dice que Dios es refugio en general. David lo que está diciendo ahora es: tú eres mi refugio. No, Dios es un refugio, pero el que confesó su pecado dice: ahora tú eres mi refugio. Lo hace con nombre propio, con historia detrás, con la certeza de alguien que estuvo en los versículos atrás, en el versículo 4, rodeado de presión, de sequedad, de agotamiento, y ahora en este versículo 7 él dice: estoy ahora rodeado de un cántico de liberación. ¿No es eso magnífico?
Lo que cambió no fueron las circunstancias de David. Lo que cambió fue dónde él puso el peso. Y esa es la pregunta de este versículo. Le hace y nos hace a nosotros en esta mañana. ¿Dónde está poniendo el peso usted en esta mañana? ¿En la aprobación de otros, de terceros? ¿En el control que tantas veces queremos tener de las circunstancias? ¿Dónde nosotros estamos poniendo el peso que hay en nuestra vida? Dice David que la prueba que le vino produjo en él esa confesión. El carácter de Dios no es el que nos permite estar con esa alegría del versículo 7, de ese cántico de liberación. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en el gobierno, colapsará. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en la bolsa de valores, colapsará. Si usted pone su esperanza en su vecino que le ayuda, en su jefe que le da trabajo, si usted pone su esperanza en su cónyuge, en sus hijos, en el pastor, en el predicador, colapsará, se le caerá. Pero si usted pone su esperanza en el carácter de Dios, en la persona de Dios, en todo lo que Dios es, jamás, nunca le va a faltar. Dios se compromete a guiar al perdonado. Dios se compromete a darle y a ponerlo en una nueva circunstancia, en una nueva situación, a rodearlo de misericordia. Versículos 8 y 10 dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El que confía en Jehová, dice más adelante, la misericordia lo rodeará. ¿No es esto magnífico? ¿No es esto hermoso de parte de Dios? Aquí es Dios hablando ahora. Ya no es David expresándose, ahora es Dios hablando a través del versículo 8 en adelante. Ahora es Dios expresando en primera persona. En medio del Salmo, su voz, la voz de Dios, entra directamente y dice: te haré entender, te enseñaré el camino, fijaré mis ojos sobre ti. Esto no es una instrucción general enviada desde lejos, desde el tercer cielo. Es el compromiso personal e íntimo de un Dios que se involucra activamente en la vida del perdonado. El perdonado no va a Dios arrastrándose a regañadientes, va por convicción delante de Él, delante de su trono, porque entiende todo lo que ha recibido. Versículo 10 es el que resume esto. Dice: muchos dolores para el que sigue encubriendo hay, pero para el que confía en Jehová, la misericordia lo rodea. Yo estoy seguro que todos aquí en algún momento nos hemos sumergido, bien sea en el mar o en el río. Pregunto, cuando usted baja y se sumerge, lo rodea el agua, ¿hay alguna parte de nuestro cuerpo que quede seca? Absolutamente ninguna. Pues imagínese, así es la misericordia del Señor para con el que es perdonado. Completamente, todo le rodea. Y Dios nos prometió que no habría consecuencias. Hay una diferencia enorme entre cargar las consecuencias de su historia solo y enfrentarlas con los ojos de Dios fijo en usted. Así que sí es perdonado, pero habrán consecuencias. No desaparecen. Si usted robó, tiene que pagar. Como dice aquel dicho: toma chocolate y paga lo que debes.
Hay una diferencia, por lo tanto, en cargar las consecuencias de tu historia solo o enfrentarla con los ojos de Dios y su misericordia fijos y rodeándote. El perdonado tiene razones reales y legítimas para vivir en alegría y expresarlas a través de una canción. Dice el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El salmo no termina con una reflexión calmada, termina con una convocatoria de júbilo. Y note quién convoca, no los que nunca han fallado, sino los rectos de corazón. El recto de corazón no describe una historia de errores o sin errores. Describe una postura ante Dios. El corazón que reconoció su pecado, confesó sin encubrir, recibió el perdón y ahora vive esa sentencia de gracia. Pedro es un ejemplo de esto. Ustedes recordarán a Pedro, el impetuoso Pedro, el discípulo del Señor. Pedro, en el momento más crítico, huyó. Huyó cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní. Pedro negó 3 veces al Señor mientras estaba él arrestado y lo estaban injuriando y lo estaban azotando. Pedro dijo, yo no lo conozco. Pedro no aparece en los relatos que él estaba en aquel día de la crucifixión. Así que por sus calificaciones y por su lealtad, Pedro está descalificado. Pedro no tiene manera de poder llegarse a Dios. Y aún así, ¿qué fue lo que su maestro hizo? Una vez que resucitó, lo fue a buscar, lo restauró. Y no solamente lo buscó y lo restauró, sino que lo hizo columna de la iglesia, dice Colosenses. Pedro cayó en lo más hondo, en lo más profundo, así como lo fuera David, pero luego fue levantado. Y esto no es una coincidencia. Estos 2 ejemplos no son una coincidencia. Son el patrón de la gracia divina. La persona más libre que existe no es la que nunca ha caído. Es la que cayó y reconoció y descubrió que del otro lado de la confesión estaba Dios esperándolo. No con un expediente, sino con un perdón que lo cubre todo. No con una mano alzada levantándole un acta de decretos contraria, sino con una mano que tiene un hueco en el medio, la mano de Cristo. El gozo del versículo 11 no es una promesa para después. Es una realidad disponible ahora para el que reconoció, respondió confesando su pecado y recibió la gracia divina. Si esa persona es usted en esta mañana, tiene demasiadas razones para celebrar. Si usted es esa persona que recibió ese perdón después de haber confesado, usted tiene todas las razones para estar contento. Cristo es suficiente. No son las circunstancias que enfrentamos día a día, es el hecho de haber sido perdonados. David descubrió algo que necesitamos nosotros llevarnos a casa en esta mañana. David supo que el amor de Dios no es reactivo, el amor de Dios es creativo. Lo pongo de esta manera. Dios
no ama porque algo sea hermoso. Algo llega a ser hermoso porque Dios lo ama. Dios no elige a los que son dignos. Ama precisamente a lo indigno y al amarlo lo transforma. Dios no ama porque nosotros seamos dignos. Nos hace dignos porque nos ama en Cristo. Y ese amor no esperó a que David llegara. Tan grande es el amor de Dios, tan inmenso es el amor de Dios, que a veces no logramos nosotros a comprenderlo. El amor de Dios fue a buscar a David. El amor de Dios lo fue a buscar en la persona del profeta Natán. David no buscó a Dios. Fue Dios quien llegó a buscar a David. El profeta fue con una exhortación y David la reconoció, la aceptó, se arrepintió y fue perdonado instantáneamente. Y eso no fue una excepción. Hablo del ejemplo del Salmo 32 de David. No fue la excepción, sino que es el patrón a lo largo de la historia. Siglos después, Dios no mandó a un profeta a confrontar el pecado. Un siglo después vino Dios mismo en el Hijo, en la persona del Hijo. Dejó el cielo y vino a la tierra, no porque los hombres lo estuvieran buscando, sino precisamente por lo contrario, porque no buscaban a Dios. Y así lo dice Romanos 3, versículo 11. Dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni uno. Eso incluía a David y lo incluye a usted y me incluye a mí. El bienaventurado del Salmo 32, esa persona de la cual dice David que es bienaventurado, Jesús lo describe en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, pero utiliza otras palabras ante esta audiencia en el Mateo 5. Jesús no describió al que llega a Dios con credenciales, describió al que llega sin nada. El pobre de espíritu que sabe que no tiene absolutamente nada que ofrecerle a Dios. El pobre, el que llora en su interior, lo hace con un gemido. El que llora, el pobre y el limpio de corazón, es aquel bienaventurado delante de Dios. No el que le busca sin fallo, sino el que confesó, sin encubrir y recibió lo que ningún esfuerzo humano pudo producir, un perdón que cubre todo. Jesús no estaba describiendo vidas perfectas en Mateo capítulo 5, Él está describiendo vidas perdonadas. Hechos 17:30 dice que Dios hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No sugiere, Dios manda, es un imperativo. Si hay algo en usted en esta mañana que lleva tiempo cargando en silencio, esta mañana, este día, confiéselo. No requiere un discurso, no tiene que pasar al frente, no tiene que vociferarlo. Se requiere de la confesión de un corazón honesto delante de Dios. Y si ya lo confesó, pero la carga sigue, la culpa persiste, decida hoy creer lo que Dios ya hizo. No lo que usted siente, porque no se trata de un sentimiento, no es sensorial, es confiar plenamente en lo que Dios ya dijo en su palabra respecto a quién es el bienaventurado.
Hay una decisión que solo usted puede tomar hoy. Dios ya hizo su parte. En el versículo 5 lo hizo y la confirmó en la cruz. Y esa decisión le está esperando a usted ahora mismo. Lo único que falta es que usted haga su parte si tiene algo que confesar. La gracia ya dictó sentencia y el veredicto es perdón. Lo único que falta es que usted acepte ese veredicto. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por lo bueno que eres, por lo grande que es tu misericordia y porque te has dignado a vernos con ojos de misericordia. Que tu palabra haya calado en nuestros corazones y nuestras mentes, de manera que hoy busquemos esa libertad que solo tú nos ofreces. Bendice a mis hermanos y que sea tu Espíritu actuando en nosotros. En el nombre de Jesús.